Hola, yo soy Mario. Que la paz esté con ustedes. Es enero del 2021 ya. Hace ya casi 2 años que participé en la Jornada Mundial de la Juventud En el de nombre del Panamá. Padre, del Hijo y del Desde hace Espíritu mucho tiempo he Santo. querido dar mi Amén. testimonio, pero por Gloria al diferentes Padre, razones al lo he Hijo y al pospuesto. Espíritu Santo, Y este periodo como que he era en un esperado me ha principio, servido ahora y para siempre, por los meditar, ver siglos hacia de los atrás siglos. Amén. y ver lo que ha significado la Hola, JMJ ¿cómo estás? para mí y lo que he aprendido como persona, como católico. Hoy quiero compartirles mi testimonio y primero quisiera comenzar con una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, primeramente quisiera contarles que desde el año 2015 yo tenía el deseo, el anhelo de participar en una Jornada Mundial de la Juventud. Bien, brevemente, para quienes no estén muy enterados de la JMJ, la Jornada Mundial de la Juventud es un encuentro internacional de jóvenes católicos que se hace de manera anual, se hace regularmente en Roma, pero cada 2 o 3 años se realiza en alguna ciudad de algún país que se designa previamente. Hay algunos eventos centrales en esta Jornada Mundial de la Juventud, en este encuentro de jóvenes. Es el Via Crucis que se hace con los jóvenes, es las catequesis que se hacen con los obispos y la vigilia de oración que se hace con el Papa y los jóvenes. Alrededor de todos estos eventos hay pues otros más, otros que se han ido complementando y agregando a lo largo de los años. Es frecuente, por ejemplo, ferias de vocaciones, sacerdotes, misioneros, órdenes religiosas de diferentes carismas, pues se reúnen en cierto lugar y así como si fuera una especie de feria, pues cada uno tiene su stand con folletos, donde se explica pues la labor apostólica de cada uno, su carisma, y si uno está interesado o siente la inquietud religiosa, pues puede ponerse en contacto para descubrir el camino al cual Dios le llama. También está el Parque de las Confesiones, hay arte, hay mucha música, hay conciertos de diferentes tipos de géneros, de contenido religioso. A mí me tocó ver desde un padre rockero australiano hasta cantos en árabe, batucadas de Brasil, de Panamá y de otras partes del mundo. Asimismo hay santuarios, hay lugares de oración, hay, por ejemplo, me parece que también hay encuentros deportivos en algunos casos, y hay pues un encuentro de la universalidad de la Iglesia. Y en general, por todas estas cosas, la expectativa que hay y el reconocer a la Iglesia, en encontrarte con jóvenes de todo el mundo que comparten tu misma fe, pues es una ocasión de mucha fiesta y de mucha alegría. Y esta en Panamá fue particular, pienso yo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Decía Amén. un obispo Gloria que ofició al Padre, con al Hijo y al Espíritu Santo, con el Papa como era en un Francisco en la principio, última ahora y misa. siempre, Gracias, por los Papa siglos de Francisco, los por esta siglos. JMJ con un sabor tan latinoamericano y caribeño. En aquel momento estaba próxima la JMJ de Cracovia, a la cual no pude asistir ya que no estaba preparado económicamente. Y cuando se hizo el anuncio de que la JMJ sería en Panamá, me llené de alegría. Estaba seguro que podría asistir, ya que, bueno, pues al menos desde México, Panamá está mucho más cerca que Cracovia. Fue así como comencé a ahorrar, comencé a prepararme. Finalmente, pues después de muchos problemas y dificultades,
pude ir a la JMJ con la ayuda y la gracia de Dios, y tanto en el periodo de preparación como en la JMJ he descubierto una cosa, es que todo, absolutamente todo, está en manos de Dios. Las cosas buenas que pasan o que dejan de pasar es porque de alguna manera Dios lo permite, y si hay algún mal es porque busca sacar de él un bien. Al hacer algo o emprender algo, poner lo que esté de mi parte, pero sobre todo dejarlo en manos de Dios. Verán, el viaje a la JMJ requiere una gran cantidad de dinero para asistir, de la cual pues yo solamente disponía de un 30%. Sin embargo, 30% unos cuantos días antes de la fecha límite para liquidar el pago de la peregrinación. Lo que había hecho desde antes era encomendarme a la Divina Providencia y a San José, cuya intercesión es muy eficaz y pronta, y pues de una manera que no me esperaba, pues llegó a mis manos la cantidad que me hacía falta para hacer el viaje y otro más para los gastos que pudieran surgir. La lección que yo aprendí de aquí es que siempre debo de poner de mi parte todo lo que pueda, lo demás lo proveerá la Divina Providencia. Cabe señalar que el grupo de peregrinos con los cuales fui pues tuvo muchas dificultades, ya que por el retraso en los pagos para el viaje, los dirigentes tuvieron que improvisar un nuevo contrato, un nuevo paquete y todo, lo cual pues nos acarreó dificultades. Entre una de las dificultades era que no tendríamos nuestros accesorios y herramientas como peregrinos, y posiblemente ni siquiera tendríamos dónde alojarnos al llegar a Panamá. Por gracia de Dios, el dirigente, el que coordinaba a los peregrinos de mi delegación, pues pudo conseguir alojamiento en una parroquia de la provincia de La Chorrera, y de hecho los sacerdotes que atendían esta parroquia, que era la parroquia de San Francisco de Paula, nos decían que ellos habían estimado una cantidad determinada de peregrinos que podían alojar en su parroquia, y terminamos siendo más o menos el doble, lo cual pues me habla no solamente de la providencia de Dios, sino de la generosidad de la gente, de la disposición que debemos de tener hacia quien viene de fuera, hacia quien lo necesita, o también recibir con hospitalidad a quien viene de fuera, con la actitud que le permitió a Abraham recibir a los ángeles de Dios en su tienda, o esta misma virtud que he visto en muchos provincianos de México, de abrir sus casas a quien llega, sea pobre, sea viajero, sea peregrino. Esa actitud que conocemos en México de mi casa es tu casa, aunque estemos apretados, aunque tengamos pocos recursos, aunque no alcance para todos, pero lo poco mucho que haya se reparte y se da para quien llegue, para quien quiera llegar, es bienvenido. Y en esa actitud de hospitalidad generosa y sacrificada, yo veo reflejada una obra de la misericordia divina. Asimismo, bueno, esta misericordia, esta solidaridad, esta apertura, esta ayuda al otro, pues me tocó vivirla en carne propia. Les he dicho anteriormente que por los problemas que hubo de último minuto, pues nosotros los peregrinos no contábamos ni con nuestra identificación como peregrinos, ni con nuestras tarjetas para el transporte, tampoco teníamos nuestros cupones de comida. Llevábamos dinero para procurarnos los alimentos básicos, además de que las generosas familias que nos recibieron en Puerto Caimito pues se preocupaban no solamente de darnos alojamiento y comida, sino darnos una colación, una fruta, una torta para el día. No obstante, nuestra situación, que era incertidumbre y preocupación fuerte en ese momento, pues llegó a oídos de unos peregrinos que venían de El Salvador, y en un gesto muy solidario los salvadoreños, algunos de ellos se acercaron, sus líderes, y nos dijeron: miren, hermanos mexicanos, sabemos que ustedes están pasando por una situación difícil, sabemos que no han podido asistir a los eventos de la JMJ,
que no tienen sus cupones, que no tienen sus kits del peregrino. Así es que, en gesto de solidaridad, nosotros nos desharemos de nuestros cupones de comida para este día y se los regalamos para que ustedes pues los utilicen. Dicho sea de paso, algunos de nosotros, repito, llevamos dinero, pero no todos llevamos la misma cantidad. Y este gesto de estos peregrinos del Salvador para mí fue muy conmovedor, y fue uno de los signos que vi en la JMJ que más recuerdo con mayor cariño y admiración. Pues para los que vivimos en México, pues sabemos que en los últimos años ha venido mucha gente de Centroamérica, de El Salvador, de Guatemala, de Honduras. Los hemos visto pasar en nuestras ciudades, en nuestros trenes, en las principales vías de comunicación, pidiendo dinero para llegar a Estados Unidos, pidiendo alimento, un lugar donde dormir. Qué curiosa puede ser la vida, que pensamos que nos podemos sentir muy cómodos en un momento dado, en que nosotros no podríamos llegar a pasar en un momento dado por un momento de necesidad. Y sin embargo, en esta circunstancia, la ayuda vino de donde menos lo pensábamos. Entonces, esto también me habla a mí de la necesidad de la humildad. Nunca debemos sentirnos demasiado cómodos o demasiado seguros, porque no sabemos en qué momento nosotros podemos pasar un momento de necesidad o de apuro. Y debemos de tener la humildad para aceptar esa posibilidad y aceptar la ayuda. Que a veces las personas a las cuales consideramos con menor capacidad económica son las que tienen mayor capacidad para dar generosamente. Ahora, la segunda cosa que aprendí en Panamá es que si todas las cosas están en manos de Dios, todos nosotros estamos en las manos de María. Es decir, nos ampara la Madre de Dios. Fíjense que por esta situación de la premura por las complicaciones que surgieron al final, en los días previos a la peregrinación, pues no teníamos los peregrinos los pases para ingresar a los eventos de la JMJ. Difícilmente nos podíamos mover. La parroquia de San Francisco de Paula nos facilitó un transporte que nos llevaba desde La Chorrera hasta la ciudad de Panamá, pero ya en Panamá teníamos que movernos por nuestra propia cuenta, a diferencia de los demás peregrinos que tenían tarjetas para el transporte. Y pues estábamos en medio de la incertidumbre, no sabíamos qué hacer. El día en que se inauguraba la JMJ con el Papa presente, pues nos alistamos y llegamos a un centro comercial a las afueras de la ciudad. Ahí nos habían dicho que iban a llegar los encargados y que nos iban a dar nuestros kits con nuestros pases, nuestros cupones de alimentos, etcétera, nuestras playeras. Y pacientemente esperamos 1 o 2 horas, y las demás delegaciones que también se habían reunido ahí de Brasil, de Bolivia, de Perú y de Centroamérica se fueron yendo, y al final solamente quedamos los peregrinos mexicanos varados en ese lugar sin saber qué hacer, sin saber qué iba a acontecer. Nos enteramos de que pues las personas que estaban a cargo, en su falta de experiencia, trataron de hacer el pago directamente en Panamá sin avisar al banco en México, y pues eso generó una complicación en las transferencias bancarias que imposibilitó que nos llegaran nuestros equipos, y estuvimos ahí parados en unas 6 u 8 horas en ese lugar, en ese centro comercial, tristes, desanimados, decepcionados, con incertidumbre algunos.
Y ya que ya había caído la noche, nos tocó caminar varios kilómetros, caminamos alrededor de 1 hora y media, solamente para poder eh, llegar a la estación de tren más cercana y de ahí movernos a otro punto de la ciudad para poder tomar el camión que nos regresaría a La Chorrera. Eh, Ahí en esa travesía, en todo ese día, yo vi muchos signos. El que tiene que ver con María es este, y es que había unos peregrinos que llevaban, además de las banderas de México, había unos peregrinos que llevaban en una esta bandera una imagen de la Virgen de Guadalupe. Y no sé si les pasó a otros peregrinos, pero el ver a la Virgen de Guadalupe puesta en alto en medio de todos esos peregrinos cabizbajos que estábamos en ese momento fue un signo que al menos a mí me dio mucho consuelo. Y realmente yo no es que recordara a la Virgen de Guadalupe, sino que verdaderamente yo la sentía presente en ese momento a través de ese signo. Casi podía sentir cómo su manto estaba sobre nosotros. Y pues, aunque no sabíamos qué iba a pasar, pues yo personalmente tenía la esperanza de que algo sucedería y de que estaríamos bien, porque estaba con nosotros la Virgen María. Bueno, después de ese mal día, ese día tan amargo, pues nos fuimos sobre los líderes a reclamarles su falta de competencia y el que estábamos varados, el no tener nuestros kits. Y finalmente pues rompieron comunicación con nosotros, no respondieron el Facebook ni nada más. Y pues ya pues se corrió la voz. Este problema llegó acá no, a México, llegó a nuestras parroquias, a nuestras familias y llegó también a la parroquia de San Francisco de Paula. Y en el camión nos dijeron lo que yo ya les dije en el primer punto, y es que todo pasa o deja de pasar si Dios lo permite. De alguna manera Dios había permitido que llegáramos a Panamá, que pasáramos esa situación difícil, complicada, que no estaba definitivamente en nuestros planes, pero que Dios había permitido eso por un momento y que Dios nos quería así, de esa manera, que si Dios no lo hubiera permitido, nosotros ni siquiera hubiéramos llegado al avión en la Ciudad de México. Lo cual finalmente pues terminamos por aceptar y tomamos la determinación de vivir la JMJ a como a como pudiéramos. Realmente no esperamos más los kits. Bueno, sí los esperamos, pero dijimos, vamos a movernos, vamos a hacer lo que esté en nuestras manos, con los medios que Dios nos ha puesto a nuestro alcance. Vamos a vivir la JMJ. Y al final nos dieron nuestros kits un día antes de que la JMJ terminara, pero el no tener eso que nosotros considerábamos necesario, pues nos abrió puertas a nuevas vivencias y una manera diferente, difícil, pero también gratificante de vivir esta JMJ, que al menos para los 100, 150 peregrinos que íbamos en nuestro grupo, fue un poco de peregrinación, un poco de fiesta y también algo de viacrucis. Y creo que a Jesús no solamente se le encuentra cuando reparte panes, sino cuando también va camino al Calvario. La tercera cosa que aprendí es que al mal tiempo hay que darle buena cara. La alegría que tenemos nosotros como seres humanos, como mexicanos y como latinoamericanos, es una gran fuerza moral, pienso yo, sobre todo cuando es una alegría que brota de la fe y de la esperanza. Ese día en que estábamos nosotros varados en el centro comercial, pues caminamos, les digo, un tiempo bastante extenso, pero en cada descanso
íbamos cantando. Fue algo muy curioso, es como si entre tantas espinas floreciera una rosa. No sé cómo decirlo. Estábamos cantando más de 100 peregrinos. Eh, Comenzamos a cantar Cielito Lindo, esta canción que es tan popular en México y por la cual nos reconocen en el mundo entero. Canta, canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Y de hecho cantamos tan fuerte que unos vecinos de unos condominios cercanos se comenzaron a asomar a las ventanas a saludarnos y a grabarnos. Y creo verdaderamente que la alegría puede, puede alumbrar la oscuridad, puede enardecer la esperanza. Y aunque las circunstancias tal vez no cambien de inmediato, la alegría cambia nuestra manera, nuestro ánimo para enfrentar las dificultades. Y es asimismo un signo de la vida cristiana, de la esperanza y un arma eficaz contra la angustia y la decepción. Así es que a lo que venga, a la persecución, a la pandemia, o sea lo que venga, hay que cantar. Hay que cantar, aunque ciertamente podemos hacer duelo, pero como dice la Biblia, hay tiempo para reír, tiempo para llorar. Una vez que asimilemos el trago amargo, hay que volver a cantar de nuevo, porque cantando se alegran los corazones. Y en un corazón alegre, ahí está Dios. Otra cosa que aprendí en Panamá es que la fe nos lleva a reconocernos como hermanos y a tender puentes. Eso es otra cosa que no me acuerdo si lo dijo el Papa en la JMJ, pero en este contexto de Donald Trump en la Casa Blanca, con el muro entre Estados Unidos y México, así como el cerrar fronteras en Europa a los refugiados y migrantes, el Papa ha sido muy insistente en la necesidad de tender puentes. En este sentido, yo quiero confesar algo. Yo tenía en el pasado, puedo decir que tenía en el pasado, odio hacia los Estados Unidos por el daño que ha causado a mi país y a los países hermanos de América Latina. No sé si esto sea de conocimiento en otras partes del mundo, pero a la mitad del siglo XIX Estados Unidos le arrancó a México la mitad de su territorio en una guerra muy cruenta. Los mexicanos que vivían en el norte, que fue arrebatado, pues pasaron a ser extranjeros en su propia tierra, sin mencionar la cooperación que ha habido entre el gobierno de Washington y las muchas dictaduras en Latinoamérica, en toda Latinoamérica, lo cual y bueno, pues todos nosotros en diferentes grados conocemos el perjuicio que la violencia y la corrupción, de la cual Estados Unidos ha sacado provecho, ha hecho en nuestros países. La violencia, el narcotráfico, los desaparecidos, las ejecuciones extrajudiciales. Entonces, yo como historiador tengo conocimientos suficientes para tener recelos, desconfianza u odio hacia Estados Unidos. Al menos eso es lo que yo sentía en el año 2019. ¿Qué fue lo que cambió? Bien, pues resulta que
en uno de los días de la JMJ tuvimos que trasladarnos, tomar el transporte público. No me acuerdo a dónde íbamos, creo que íbamos a un encuentro con el Papa en la cinta costera, si mal no recuerdo. Íbamos muy animados nosotros los peregrinos mexicanos juntos, y creo que iban algunos de Costa Rica y de Paraguay. Ahí iban unos paraguayos con nosotros y salíamos de la misma parroquia. Pero toda la parte trasera del camión estaba ocupado por peregrinos gringos, por estadounidenses, güeros, sin hablar ni una papa de español. Y a mí me sentí algo raro. Había visto cómo nosotros habíamos convivido con y saludado y platicado con peruanos, bolivianos, nicaragüenses, ticos, salvadoreños, guatemaltecos, hasta con brasileños y argentinos, pero en un ambiente de mucha alegría. Pero llegamos aquí con estos peregrinos estadounidenses y todos aplatanados. Y yo me dije, como que aquí algo no está bien. Y sí, ciertamente tengo cierta aversión a los estadounidenses, pero a ver, no compartimos la misma fe, estos estadounidenses en particular y nosotros. ¿No valdría la pena entablar un diálogo? Evidentemente, bueno, pues yo en ese momento no tenía una buena comunicación con los peregrinos de mi diócesis. Por eso los dejé por su lado, que se quedaron aplatanados. Y en mi inglés defectuoso, pues traté de hacer la plática a estos peregrinos. Bueno, de hecho eran peregrinas, porque eran alumnas del colegio de la Visitación en Washington, la capital de Estados Unidos. Y pues comenzamos a tener una charla muy amena, muy amable, muy sonrientes, y así como, bueno, pues se fue, digamos, calentando el ambiente, se fue haciendo menos frío para hacerse cálido, ameno, fraterno, amigable. Y al final comenzamos a hacer competencias de porras, y si algo me quedó muy grabado de esas gringas es el espíritu de unidad que tienen. Se nota su espíritu de unidad cuando cantan o echan porras. Creo que es algo que podemos tener en común con ellos. No sé si esto se replique a los demás sectores y grupos sociales de Estados Unidos, pero al menos estas en particular sí lo eran. Y al final, pues los demás peregrinos mexicanos se terminaron soltando y ahí comenzaron a masticar el poco, mucho inglés que sabían para hablar con las peregrinas estadounidenses, tanto hombres como mujeres. Incluso había una peregrina de Tabasco que, con la ayuda de una amiga de mi diócesis, le terminó diciendo a una gringa: yo voy a aprender inglés para ir a visitarte a Estados Unidos. No sé en qué habrán quedado, pero bueno, es una manera de romper el hielo también. Y pues ahora estoy más dispuesto a ver a los gringos, a los estadounidenses, como personas humanas, con su propia historia, con sus propias contradicciones, con sus propios defectos, también con sus propias virtudes. Como hermanos en la fe, que son muchos de ellos, tienen mi respeto. No los amo con todo mi corazón por las razones que ya les he dicho, pero sí estoy dispuesto a aceptar su realidad y su presencia, su existencia, y pues tener trato cordiales con ellos toda vez que son pues nuestros vecinos. Y si en esta Jornada Mundial de la Juventud pudimos tener pues este encuentro pacífico, amable, alegre, fraterno, pues creo yo en el futuro, tanto a nivel personal como colectivo, podemos tender otros puentes. Eso es por el lado de los estadounidenses, pero también algo que a mí me llenó mucho, me dio mucha alegría, mucho entusiasmo y mucha esperanza, es reconocer
y sentirme parte de Latinoamérica. Evidentemente, bueno, pues a lo largo de toda la JMJ, pues tuve la oportunidad de convivir, platicar, compartir vivencias, experiencias con muchachos de toda Latinoamérica, de toda. Fotografías, diálogos, salidas, juegos, porras, cantos, con chicos de Brasil, de Chile, Perú, Bolivia, algunos cuantos venezolanos, muchos colombianos, algunos paraguayos, pocos de Uruguay, eh, pocos o casi ninguno, pero pude tener contacto con gente de toda Latinoamérica, que es algo muy difícil aquí en México. Aquí, si acaso, podemos encontrar algunos centroamericanos o colombianos, pero fue para mí una alegría indescriptible. Verán, yo estudié historia y en mi carrera estudié varias materias que se relacionaban con la historia de América Latina y dentro de mí a lo largo de los años había formado una hipótesis, una idea. Los latinoamericanos somos hermanos. Pero en la JMJ de Panamá con todos estos jóvenes llegué a la conclusión. Mi hipótesis es cierta, somos hermanos. Al menos así lo siento. Desde la academia, desde las teorías, desde las ciencias sociales, se podrán hacer muchas interpretaciones, pero es algo que yo siento. Todos los latinoamericanos son mis hermanos y me definen también como persona. No, en ese sentido, la JMJ me ayudó a encontrarme a mí mismo. No solamente soy un joven, no solamente soy católico, no solamente soy mexicano, soy latinoamericano. Y eso me llena de mucho orgullo y de mucha felicidad. De compartir con tantos millones de personas pues nuestra continuidad geográfica, nuestro idioma, la religión católica, así como nuestras muchas afinidades culturales. Y al menos en mí yo me imagino a cada país latinoamericano como un hermano, hijos de un mismo padre, de una misma madre, cada uno con su personalidad, con sus diferencias, con sus matices, con sus diferencias en edad, en tamaño, en influencia, pero finalmente hermanos. Es por eso que desde Panamá yo llevo a todos los latinoamericanos aquí en mi corazón y espero que la vida y Dios me permitan conocer, seguir amando, edificando y construyendo a los hermanos de Latinoamérica. Y pues este sentimiento se vio reforzado a través de las violencias que ya les he comentado, de la solidaridad de los hermanos de El Salvador, de los testimonios que nos dieron de diferentes países de Latinoamérica y también el escuchar las angustias pues de los peregrinos de Nicaragua, de Venezuela y de otras partes. Y pues el ser hermano implica también ser compañeros también en las alegrías, en las penas y también en las angustias. Y en este sentido, pues creo que todos los latinoamericanos en general debemos de ser siempre sensibles a las necesidades de nuestros hermanos donde sea que estén. Sé por la historia que muchos de nosotros hemos tenido conflictos militares y políticos en el pasado. Tengo muy presente la horrible, la horrible, tengo presente la horripilante guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay, eh, los conflictos entre Chile, Bolivia y Perú. Nosotros los mexicanos también hemos tenido nuestras diferencias con Centroamérica en algunas ocasiones. Pero más allá de recordar los errores, las equivocaciones y las agresiones del pasado, hay que ver el futuro que podemos tener en común y el presente, ya que compartimos muchos problemas en común y pienso que las soluciones a nuestros problemas se podrían arreglar
pensando en común, pensando en unidad, pensando como latinos. Asimismo, pues allí en Panamá constaté una vez más la universalidad de la iglesia. Eh, Alguna vez tuve la ocasión de ir a Europa unos cuantos días con mis papás, visitamos diferentes países, escuchamos la misa en diferentes idiomas y vivimos la misa con personas de diferentes partes del mundo, pero Panamá fue otra cosa. El ver a tantos peregrinos con rasgos faciales tan diferentes, hablando en tantas lenguas tan distintas, con ropa tan diferente, fue como si frente a mí se estuviera cumpliendo el pasaje del Apocalipsis. ¿Sí? Había ahí gente de toda nación, de toda tribu, de toda raza, de toda lengua. Al menos yo ahí llegué a sentir en las imágenes que vi en Panamá, me evocaron estas imágenes del Apocalipsis. Había personas con tantos idiomas, culturas y orígenes diferentes, pero a todos nos une la religión católica. Al menos a los que estábamos ahí. Y aunque debo de confesar que sentí pena por los que no estaban ahí, por los hermanos de Siria que apenas iban saliendo de su guerra civil, por los cristianos de Irak, por muchos venezolanos que no pudieron estar ahí, y sentí pena por ellos. Hubiera deseado que estuvieran ahí. De entre todos los latinoamericanos, creo que los mexicanos ocupamos un lugar especial, y esto lo digo con toda humildad. Eh, mm, Algo que yo noté en la JMJ es que evidentemente entre los peregrinos que había de diferentes países, pues había entusiasmo, había alegría de encontrarse, pero uno capta las diferencias. Muchos europeos son muy cerrados y se sacaban fotografías con nosotros solamente por educación o por obligación. En cambio, pues en toda Latinoamérica, las delegaciones que iban de Latinoamérica recibían a los mexicanos con mucha alegría. Es más, de entre todos los países que estaban presentes había solamente 2 o 3 quienes eran saludados con un entusiasmo muy particular. Estos países eran Venezuela y Nicaragua por la situación difícil por la que estaban pasando, al menos así lo entiendo yo, pero donde sea que nos parábamos, la bandera, las porras mexicanas eran saludadas con mucha alegría, con mucho entusiasmo. De hecho, recuerdo una tarde en Puerto Caimito que llevamos nuestra bandera, fuimos a ver la playa y desde la distancia, como desde medio kilómetro, se acercaron unos niños a jugar con nosotros, a saludarnos, y detrás de ellos venían sus papás también a saludarnos y a sacarse fotografías con nosotros. Y bueno, pues fue muy grato conocer este cariño que tiene Latinoamérica por México. Y a lo largo de estos años que han pasado, pues me he puesto a investigar y al menos en diferentes partes de Latinoamérica y de diferentes latinoamericanos, yo he visto que voltean a ver a México, a los mexicanos, la cultura mexicana, como algo de lo cual quieren participar. No sé si este sentimiento lo compartan otros latinoamericanos, otros mexicanos, pero tengo la sensación de que los demás países de la región nos ven como hermanos mayores. Esto a mí, pues al menos como mexicano y como católico, me da doble razón para
procurar el bien de los latinoamericanos y ser solidario con ellos. En primer lugar porque pues nos quieren, nos aman, nos tienen en estima, nos tienen respeto, nos quieren mucho y su cariño es sincero, al menos con los peregrinos con los cuales yo me encontré. Y la segunda es que nosotros tenemos la dicha de tener en nuestro suelo la casa de la Virgen de Guadalupe, casa desde la cual es emperatriz de las Américas. Entonces, si la Virgen María ha sido tan providente con nosotros como en nuestras familias, en nuestras personas y en nuestro país, ¿no sería pues apropiado imitar el ejemplo de la Virgen de Guadalupe y ser igualmente protectores, fraternos, solidarios con nuestros hermanos latinoamericanos? Es que no lo puedo terminar de decir en palabras, pero no podríamos nosotros también, desde el privilegio de tener a la Virgen de Guadalupe en el corazón de nuestro país, procurar el mayor bien de nuestros hermanos en Latinoamérica? Después de todo nos hermanan lo que ya he dicho, la religión, nos hermanan la maternidad espiritual de la Virgen María sobre todos nosotros, que es llamada de diferentes maneras según la vocación del país: la Virgen de Suchiapa, la Virgen de Coromoto, la Virgen de Chiquinquirá, de la Merced, del Carmen, la Señora de Aparecida, la Inmaculada Concepción, la Virgen de Guadalupe, pero somos hijos de una misma madre. Compartimos tierra, compartimos cultura, compartimos idioma y sobre todo pude constatar en Panamá, compartimos alegría, compartimos esperanza, compartimos solidaridad y compartimos generosidad. También en Panamá y en los eventos que ocurrieron alrededor de ella aprendí varias cosas sobre la oración. La primera es que en medio de las dificultades, en medio de la incertidumbre, la oración ilumina, porque en la oración nos encontramos con Dios que es Padre, que es providente y que tal vez no siempre nos dé lo que nosotros queremos, pero sin duda nos dará siempre lo que necesitamos. Y también habrá veces que nos dará cosas que pedimos y no merecemos, pero igualmente nos la dará porque es generoso. En mi caso, bueno, pues yo puedo testimoniar que la intercesión de San José es eficaz. De hecho, yo atribuyo mi viaje, mi peregrinación a la intercesión de San José, al cual recomiendo no solamente acudir para pedir, sino también para imitar en virtudes en este año 2021, que el Papa Francisco ha dedicado a la memoria de San José. De hecho, yo le hice como el Papa Francisco y tomé un San José del nacimiento que ponemos en Navidad. Le escribí mis peticiones con mucho respeto y se los puse debajo de la imagen, y lo que pedí, lo que me hacía falta para hacer el viaje, me fue concedido gracias a Dios y a la intercesión de San José. Ahora, volviendo al el día que estuvimos varados en el centro comercial, me di cuenta de una cosa. Cuando llegan la tribulación, la preocupación, los problemas, las dificultades, todo el mundo hace bulla, todos. Con razón o sin ella, pero hacen bulla, hacen escándalo. Entonces llegan las actitudes: ¿pero por qué pasa esto? Es que esos de allá son los incompetentes, es que, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Llegan las preocupaciones, llegan las críticas, pero al menos en mi experiencia, pocos de los que se dicen cristianos se comportan verdaderamente como cristianos. Y esto lo digo por una observación que hice.
Cuando nos quedamos ahí varados y todos los demás peregrinos ya se habían ido, solamente quedamos 150 gatos, todos desorientados como los discípulos de Jesús en la barca, con el maestro ahí presente, pero espantadísimos por la tormenta. Así nos sentíamos todos. Estábamos todos consternados y enojados, frustrados. Hubo una persona que propuso, bueno, vamos a hacer oración. Brillante idea, siempre que tengas un problema, haz oración. Pero, oh sorpresa, ahí todo el mundo se dispersó. De los 150 gatos que nos estábamos quejando ahí, lamentándonos de nuestra situación, solamente 15 fueron capaces, fuimos capaces de plantarnos ahí en medio de ese centro comercial, doblar rodillas, ofrecer nuestros sufrimientos, nuestras preocupaciones a Dios y encomendarnos a su divina providencia. Porque cuando las dificultades se comparten en Dios, estas tienen sentido, tienen sabor, son llevaderas, rinden frutos. De hecho, el sufrimiento que es ofrecido con oración y soportado con paciencia da sus frutos. Y pues el cristiano que desaprovecha la ocasión para sufrir de la mano del Señor, pues está sufriendo a lo menso, porque no va a sacar nada más que excepciones. Ahora, sobre las palabras del Papa, pues recuerdo más bien poco, porque nosotros, debido a que no teníamos nuestros pases para entrar a los eventos con el Papa, pues nos preocupábamos por ahí estar rodeando los cordones de seguridad y poder colarnos. Nos terminamos colando a todos los eventos. Y pues en ese de ajetreo de estar de un lugar para el otro, buscar lugar, movernos, pues realmente yo me perdí muchas de las cosas que dijo el Papa. Pero una de las que más recuerdo fue: no hay que sentirse preparados para servir a Jesús. No debemos de esperar a sentir que estamos ya capacitados para entrar al servicio del Señor cuando Él nos llama, porque el Señor capacita a los que llama, no llama a los capacitados, sino que capacita a los que llama. Y pues en ese sentido a mí pues me llegó mucho, porque les comparto, unas semanas atrás yo había sentido el llamado, la inquietud en oración de ser ministro extraordinario de la Sagrada Comunión para llevar la comunión a los enfermos. Pues estas palabras del Papa a mí me llevaron a ser dócil, a confiar en el Señor, y pese a pues mis sombras, mis pecados, mis miserias, pues poner lo que tengo, mi juventud, mi tiempo, mi fuerza, al servicio del Señor, que quiere también sostener con su cuerpo, con su sangre, a los enfermos que muchas veces no pueden levantarse de la cama, que no pueden ir a misa. Y pues regresando a México, terminé mi preparación para ser ministro extraordinario de la Sagrada Comunión, y recibí pues la institución por parte del señor obispo junto con otros hermanos de la parroquia. Asimismo, y esto también tiene que ver con Panamá, pues si algo trató la JMJ es de hay que ser dóciles y hay que entregarse al Señor, hay que confiar en el Señor, así como lo hizo María. Y regresando de la JMJ hice mi consagración al Inmaculado Corazón de María según el método de San Luis María Griñón de Montfort. No puedo decir que he sido un buen consagrado, pero bueno, tengo el deseo de cumplirlo y renovar mis votos en este año que viene. Y si no has hecho tus propósitos para el fin de año, sería bueno que pues te preguntaras, te plantearas el consagrarte al Inmaculado Corazón de María por el método de San Luis María Griñón de Montfort. Otra cosa de la
de lo que recuerdo de las enseñanzas es que aunque no entendamos el proyecto de Dios, hay que estar dispuestos y decir que sí. Esto evidentemente pues hace alusión a la Virgen María que pues, teniendo 15 y 16 años no comprendía cómo podía quedar embarazada eh, sin haber tenido contacto con un hombre. Evidentemente pues le presentó sus dudas a Dios. Oye, ¿cómo va a pasar esto? El ángel le responde, pues el Espíritu Santo descenderá sobre ti, el Altísimo te cubrirá. Después de esto, pues María cede y gracias a María Jesús ha nacido y gracias al nacimiento de Jesús, Jesús ha muerto en la cruz y gracias a su muerte, pues todos nosotros podemos compartir también su resurrección. Así es que no sé, ahí pregúntale a Dios qué tiene que ver esto con tu vida. ¿Qué dudas tienes que todavía no le dices sí a Dios? Las dudas que tengas, hazlas, que a Dios no le asustan nuestras preguntas. Pero una vez que hayas tenido tu respuesta, ten la valentía de decir sí. Ahora, también algo que repetía el Papa Francisco es que había que ser influencer de Dios. En los últimos años, evidentemente, a través de las distintas redes sociales han surgido personalidades que marcan tendencia en toda una variedad de temas. Pero esto, ¿qué dice el Papa? Pues que en nuestros contextos, en nuestras herramientas, los jóvenes demos testimonio de Jesús. Y después de planteármelo por un largo tiempo y de darle largas a Dios, pues he decidido abrir este canal para dar testimonio de Jesús. No es para predicar, porque yo no soy predicador y no soy nadie para ponerme a enseñar, pero sin embargo sí quiero compartir cosas que he aprendido, que he recibido de Dios y que le puedan servir a los demás, que te puedan servir a ti, de joven a joven. Y pues esto es lo que quiero decir, las cosas más importantes que tengo que decir acerca de lo que aprendí y viví en la JMJ. Pues al menos a mí me ayudó a confirmarme en las invitaciones que Dios me estaba haciendo, me ayudó a encontrarme a mí mismo, me ayudó a encontrar a los hermanos y pues en los distintos signos, encuentros, misas, fue también encontrarme a Jesús por medio de la Santísima Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Que la paz esté contigo. Y hay que tener presente que a veces, cuando Jesús va camino al Calvario, no nos quiere como espectadores, quiere que caminemos con Él y que vivamos nuestro propio Calvario. El que quiera ser mi discípulo, que cargue su cruz y que me siga.